precisamente una de las pruebas que muestran pues, que poco a poco se van haciendo más cripto-friendly, se podría decir, o más Bitcoin, ¿eh? Porque sí que es cierto que todas estas instituciones también separan mucho entre Bitcoin y el resto de criptomonedas. Uno de los termómetros de este paso a la acción, sin duda, son los ETFs, los fondos cotizados en bolsa en Estados Unidos, que se siguen dilatando, pero es cierto que poco a poco cada vez se ven más cerca. Y quiero preguntarte precisamente por esto, por estos ETFs y por el posible impacto que podrían tener ya no solo para Bitcoin, sino también, o ya no solo para el precio de Bitcoin, que desde luego ya se ha visto, ¿no?, en estos amagos que va a ser significativo, sino en los fundamentales de Bitcoin. No sé si algo va a cambiar, algo de la idea, de la ideología un poco primaria de Bitcoin. ¿Cómo lo valoras tú? Y sobre todo, como amante de Bitcoin, ¿qué sensaciones tienes, qué sentimiento tienes en torno a estos ETFs? O sea, la verdad es que sin duda sí que es un factor muy importante, aunque hay que tener en cuenta que realmente hay gente que piensa que directamente los ETFs van a hacer que el precio se dispare increíblemente, y en cierto modo sí va a afectar, aunque puede que no directamente por la compra de Bitcoin en spot, ya que hay que tener en cuenta cómo funcionan exactamente las grandes compras de las instituciones. Normalmente no se realizan directamente en el mercado. Es decir, la gente cree, o no sé si cree o no cree, o no sé exactamente cómo cree la gente que funciona, pero básicamente los usuarios, la mayoría de los usuarios compran en exchange, es decir, en casas de cambio que te permiten ese servicio de compra-venta. Pero estas grandes instituciones normalmente no compran de la misma forma que los usuarios finales. Normalmente lo hacen OTC, que es over the counter, y por lo tanto está fuera de mercado. O, por ejemplo, estos ETFs ya tienen acuerdos con mineros para comprar fuera de mercado. Son mineros que directamente tienen suministros de Bitcoin y que deben vender, y esto no afecta directamente al precio que nosotros vemos. Nosotros vemos al final un cómputo global de todo lo que se mueve en los exchanges, pero si yo, por ejemplo, Sergio, te mando una transferencia bancaria o te doy 10 euros en efectivo y tú me haces una transferencia de Bitcoin on-chain, es decir, por dentro de la cadena de Bitcoin, eso no se refleja no hay un movimiento del precio en nuestra transacción, porque se ha hecho fuera de mercado. Y la mayoría de Bitcoins que van a estar en los ETFs se van a comprar de esta forma. Entonces, sí que es verdad que de forma psicológica en el mercado, y obviamente, pues por la falta de suministro, por la oferta limitada que tiene Bitcoin, sí que va a impactar, obviamente, pero no de forma tan directa como creemos. El ETF, por supuesto, es un tsunami de capital metido directamente en Bitcoin, y una reducción también de la oferta disponible que hay, porque como siempre, como sabemos, solo hay 21 millones de Bitcoin disponibles, o solamente habrán, mejor dicho. Y en realidad hay menos de estos por los perdidos, por los extraviados, por la gente que nunca va a querer vender, etcétera. O sea que la oferta aún es mucho más limitada. Pero hay más factores aparte del ETF, como bien seguramente Sergio también lo habréis contado por aquí. Estamos súper cerca del cuarto halving de Bitcoin, y por lo tanto pues volvemos a reducir mucho más la oferta. También por primera vez, todo esto son como 5 puntos aproximadamente que los cuento normalmente en mi blog o en lugares donde me podéis seguir, en bitcoinmimo.com o donde queráis, pero lo resumo básicamente. Ya hemos hablado del ETF, ya hemos hablado del cuarto halving, aproximadamente en abril de 2024 tenemos la reducción de la oferta. También tenemos una reducción más aún de la oferta en los exchanges, es decir, allí en los lugares donde podemos comprar, por primera vez se están sacando, como tú bien has dicho, por problemas como FTX y muchos otros conflictos que están habiendo pues en estos lugares de custodia, pues la gente cada vez se fía menos, y está habiendo una reducción de lo que hay disponible en estos exchanges. Es decir, en estos lugares donde podemos comprar cada vez va disminuyendo. Normalmente siempre ha ido en crecimiento, pero por primera vez está habiendo una reducción. O sea, cada vez va a ser más difícil poder comprar Bitcoin en este tipo de lugares. También hay una mayor acumulación de Bitcoin por los holders, y aparte, constantemente hay una inflación en crecimiento, o sea, un aumento de la liquidez por todos los bancos centrales, que esto inevitablemente pues también afecta, ya que medimos el precio de Bitcoin
en otras divisas y esas otras divisas constantemente están creciendo su masa monetaria. Bueno, pues más allá de los ETFs, que desde luego son un catalizador importante, como estabas comentando, ya no solo por el impacto en el precio, sino porque bueno, van a cambiar desde luego muchas cosas y muchas dinámicas en este mercado. Quiero preguntarte por quizás la cuestión más importante, la adopción de Bitcoin. Lo comentábamos al principio del programa, ha alcanzado un máximo anual a pesar del aumento de las tarifas de transacción. Precisamente lo comentábamos al principio, Adrián, vienes de El Salvador, de esta conferencia, esta Adopting BTC. Quiero que nos cuentes en qué punto ves la adopción, más allá de este máximo anual, que es algo, se podría decir, más o menos anecdótico, pero en qué punto ves que está la adopción a nivel mundial y sobre todo en este caso, vamos a aprovechar que has estado en El Salvador para que nos cuentes un poco qué has visto allí, sobre todo un poco el feedback de la gente, hasta qué punto pues ha sido beneficioso, en este caso la apuesta por parte de Nayib Bukele.